Génesis capítulo 35, versículo 10. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y muden sus vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo. Diga conmigo: y ha estado conmigo. Dile al que está a tu lado: y ha estado contigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le apareció Dios cuando huía de su hermano. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tus palabras, porque ellas son vida, tus palabras son verdad. Y yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo en esta noche, seguir la secuencia de la visión que el Señor ha puesto a la cobertura de este lugar, honrando la revelación del Padre, de la visión de esta casa. Y quiero hablar con este tema: de vuelta al altar. Dale la mano a tu hermano que tienes a la par tuya y dile: es tiempo de volver al altar. Amén. Y antes de entrar en la palabra que leímos y establecer algunos puntos que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón en esta noche, esperando que sean de bendición para su vida espiritual, yo quiero hablar o conceptualizar, tal vez, como sé que es el segundo día de esto, la segunda semana, usted ha escuchado o sabe lo que es el concepto altar, pero yo quiero recapitular o resumir, recordar qué es el altar o qué es un altar. Un altar, en palabras simples, un concepto per se, es una estructura consagrada a un culto religioso sobre el cual se hacen ofrendas o sacrificios. Un altar es un lugar que ha sido apartado, santificado, consagrado para un fin específico, y este fin es dar culto, ofrenda o sacrificio a un ser superior. Es decir, que también un altar es un lugar donde se rinde adoración. Y obligatoriamente, para yo rendir adoración, tengo que entender que lo que yo adoro es superior a mí. Porque nada ni nadie se rinde o hace sacrificios ante algo o alguien inferior. Todo aquel que hace un sacrificio, todo aquel que se rinde, se postra ante algo o alguien, es porque entiende o ha concebido en su mente que ese lugar y o persona está por encima, es superior, tiene autoridad. Y nosotros podemos encontrar el término altar y podemos ver que en
las sagradas escrituras, hubieron hombres poderosos en Dios que levantaron altar al Señor. Desde que nosotros empezamos a estudiar, a leer la Biblia, nos encontramos con hombres como Noé. Yo no sé si usted sabía que Noé fue el primer hombre en la Biblia que edificó un altar a Jehová. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8 verso 20, que luego que Noé sale, cuando pasa el diluvio, cuando descienden las aguas, Moisés sale y levanta un altar a Jehová en conmemoración de exaltación, gratitud por la compañía de Dios en esta travesía. Luego de Noé hubieron otros hombres poderosos como Jacob, Isaac, Gedeón, Abraham, Moisés, entre otros, que levantaron altar a Jehová. Que donde quiera que se movían o iban, reconocían que la presencia de Dios era lo más importante a donde quiera que ellos estaban. Y mientras estudiaba esto, anoté algunos datos importantes, porque cuando la Biblia hace mención o hace referencia reiteradas veces acerca de algo o de alguien, es para que usted y yo entendamos que es un tópico de mucha importancia. Y pude encontrar que el altar, esta palabra aparece 384 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece 361 veces y en el Nuevo Testamento aparece 23 veces. Dale la mano a tu hermano que tienes a la par y dile: el altar es importante entonces. Así es que si aparece tantas veces en la Biblia, es una alerta para nosotros entender la importancia que tiene el altar en la vida de hombres y mujeres de Dios que han decidido vivir una vida para Él. Pero para nosotros no es un secreto que hoy día la situación que nosotros vivimos como iglesia, como el mundo ha estado evolucionando y lo rápido que andamos, muchas veces dejamos que el altar de Dios se deteriore en nuestras vidas. Muchas veces dejamos de erigir, de levantar altar para Dios. El hombre de hoy que ha asumido el reto de seguir a Cristo y de cumplir con la asignación que Él nos ha encomendado, tiene que entender que no podemos vivir aparte sin la presencia de Dios, sin el altar de Dios en nuestras vidas. Y todos esos hombres que acabamos de mencionar, como Jacob, como Isaac, como Moisés, como Abraham, entre tantos hombres que levantaron altar al Señor, no eran superhéroes ni eran personas de otro planeta. Eran hombres humanos igual que usted y yo, sujetos a pasiones como en el caso de Elías, pero que decidieron caminar bajo la cobertura de Dios para poder cumplir así su propósito. Así que en esta noche yo quiero hablar esta palabra y quiero compartir este mensaje con gente que me está escuchando, con gente que tiene que empezar. Nosotros como iglesia tenemos que empezar a hacernos un autoanálisis. Nosotros como iglesia tenemos que empezar a analizarnos desde adentro y saber si realmente nosotros nos hemos alejado del altar de Dios. Si nosotros nos hemos alejado de la devoción con Dios. Y creo que es un tiempo apremiante y determinante para que la iglesia entienda que necesita reedificar altar a Jehová. Y cuando digo reedificar, es porque en un momento determinado el altar estuvo levantado. Es porque en un momento determinado nosotros nos consagramos en el altar de Dios. Pero muchas cosas como los afanes, como el trabajo,
trabajo, como tantas cosas que usted y yo empezamos a darle prioridad, hacen que el altar del Eterno sea arruinado poco a poco en nuestras vidas. Nosotros a veces nos hemos convertido en cristianos rutinarios, que cumplimos con una liturgia religiosa para no tener que escuchar los reclamos del pastor, para no tener que escuchar los reclamos o que me llame la atención mi líder inmediato, el que ha sido asignado para mí. Y a veces solamente cumplimos con un programa rutinario, pero realmente de manera personal nuestro altar está siendo arruinado, debilitado. Y todo el altar que se arruina de manera personal empieza a notarse de manera integral. El desenfoque que tú tienes en la casa de Dios da a entender en el estatus que está tu altar personal. La falta que yo tengo aquí da a entender la poca devoción que estoy teniendo fuera de aquí. Así es que Dios le habla a Jacob en el libro de Génesis capítulo 35 que acabamos de leer. Y Dios le dice a Jacob: levántate. Y hay gente que tiene que entender que es tiempo de levantarse. Dios se le revela a Jacob otra vez y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Porque Dios no está llamando a una generación que visite en su presencia, sino que mora en su presencia. El salmista dijo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mío y castillo mío, Él te librará, aleluya, del lazo del cazador. Pero es a los que moran que Él libra. No es a los que visitan. No es a los que quieren utilizar la presencia para lo que necesitan. Es a los que moran. Cuando tú moras al abrigo del Altísimo, Él te va a librar del lazo del cazador. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo, wow, debajo, yo vine a decirle a una iglesia que debajo de sus alas tú vas a estar seguro. No hay diablo que te pueda tocar. No hay situaciones adversas que te puedan derribar. Pero eso es cuando yo moro a la sombra del Omnipotente. Y Dios le habla a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel. Pero no solamente le hace una invitación de subir, le dice: quédate allí y hazle un altar al Dios que se te apareció. Yo te pregunto, ¿dónde estaba el pastor cuando Dios te llamó a ti? ¿Dónde estaba el líder cuando Dios te llamó a ti? Cuando en tu momento más bajo tú estabas, ¿quién estuvo ahí contigo? Predicadora, porque usted me dice eso. Porque en nuestra debilidad espiritual y nuestra falta de devoción en el altar, nosotros justificamos nuestra falta de encuentro con la iglesia, con el pastor. Porque hicieron,
porque no hicieron, porque llamaron, porque no llamaron. Y Dios le está diciendo: levántale un altar, no a la iglesia, no al pastor, al Dios que se te apareció. Y es que tu compromiso es con el Dios que se te reveló. Tu compromiso es con el Dios que se te apareció. Y cuando tú reconoces a ese Dios que se te apareció, tú vas a honrar el compromiso de aquel que Él asignó aquí en la tierra y te está dirigiendo a ti también. Dale ese aplauso con vida. A todo el que Dios invita a levantar altar es porque va a sufrir un cambio de estructura en su vida. Porque todo el que levanta altar a Jehová tendrá encuentro personal con Él. Y aquí Dios está llamando a levantar un altar aquí en Génesis 35 a Jacob. Y si usted se va al nombre de Jacob, al concepto, al significado, usted y yo sabemos que Jacob significa suplantador, o el que toma el talón, el que usurpa, el que toma lo que no es suyo. Mire a quién Dios le está hablando: a Jacob, que fue el hijo de Isaac y Rebeca. Usted sabe que Jacob era mellizo de Esaú, y usted conoce cuál fue la estrategia que él utilizó para engañar a su hermano. Y que suplantó, que robó, que mintió, que era un tramposo. Aunque eso tiene otro contexto en torno a lo que también hizo su madre, pero no me quiero meter ahí, sino que yo quiero enfocarme en el nombre que tenía Jacob, en lo que él significaba. Y Jacob, desde esta posición, entonces Dios se le aparece. Ay, ay, ay. Es decir, que Dios llama a gente descalificada. Dios llama a gente que para el sistema no califica. Es decir, que Dios no tiene que ver con nombre. Es decir, que Dios no tiene que ver con mi condición. Cuando hay una intención en mi corazón de yo levantarle altar al Dios del cielo, Él no tiene que ver con raza, Él no tiene que ver con color, Él no tiene que ver con etnia. Él simplemente está buscando a alguien que se decida levantar altar para Él. Pero ¿a dónde Dios le dice a Jacob que levante? Anteriormente, si usted conoce la secuencia de la historia de Jacob, en el capítulo 29 él había tenido ya una experiencia con Dios. Pero a causa de sus trampas y mentiras, eso hizo que él se alejara, número uno, de su familia, de sus amigos cercanos, porque salió corriendo a causa de lo que le hizo a su hermano. Y lo más triste es que también lo alejó de su comunión con Dios. Y algunos de nosotros en un momento de nuestras vidas nos convertimos en Jacob. Porque Dios siempre en nuestro principio nos va a dar directrices que usted y yo no podemos quebrantar. Y Jacob quebrantó algunos principios y eso le alejó de su familia, lo alejó de sus seres queridos, pero por consiguiente también lo alejó de la comunión con Dios. Porque si hay algo que hace que nuestro altar se deteriore, es cuando nosotros incumplimos las reglas de Dios. Y eso sucede con frecuencia en algunos de nosotros como creyentes. Las experiencias y encuentros que nosotros tuvimos con Dios,
cuando nos desenfocamos, de nuestro propósito, esas promesas quedan en el olvido y solamente estamos estancados y parados en un pasado. Usted no ha escuchado a la gente que dice: porque cuando yo serví en la iglesia, porque antes yo oraba 2 horas, porque antes yo me metía un ayuno de 3 días, cuando yo adoraba, cuando yo venía y limpiaba la iglesia, cuando yo hacía esto. Cuando tú escuchas ese tipo de lenguaje en un creyente, tienes que darte cuenta que ese altar se está arruinando. Tienes que darte cuenta que el altar se ha estado desbaratando, porque la iglesia no puede vivir de experiencias pasadas. La iglesia tiene que estar en un aquí, en una hora de Dios, en un presente, porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y que usted y yo iremos de gloria en gloria, de poder y en poder. Así es que tú no puedes vivir de tus experiencias pasadas. El Señor quiere que usted y yo sigamos teniendo encuentros con Él. Es posible que tú o el que está sentado a tu lado ahora mismo esté viviendo una situación similar a la de Jacob, que esté estancado en un pasado por el error, porque descuidó su tiempo con Dios, y esté solamente viviendo de ese pasado. Porque cuando usted y yo vivimos de las experiencias con el Señor, estamos diciendo que ya el poder, la autoridad, la supremacía del Eterno no está fluyendo sobre nosotros. Y Dios es un Dios creativo de cosas nuevas que cada día Él quiere hacer, implantar y manifestar en nosotros. Ahora yo pregunto: ¿será que Dios es el que se ha alejado de nosotros, o nosotros nos hemos alejado de Dios? Yo quiero que usted se responda donde usted está, porque a veces decimos: Señor, ¿y dónde tú estás? Señor, ¿y qué pasa con esto? Ya estamos a menos de 2 meses para cerrar este año y no he visto esto y no he visto aquello. ¿Dónde tú estás, Señor? Él te dice: en el mismo rincón donde tú te encontrabas conmigo. ¿Dónde tú estás? En ese mismo tiempo de oración que tú tenías mientras te duchabas en tu casa. ¿Dónde está el Señor? En ese tiempo de cuando tú estabas quizás tomando el desayuno, ahí también tú hablabas con Dios. Y yo sé que a veces, repito, como decía al principio, el afán nos hace desconectarnos, desubicarnos y de volvernos atrás del altar de Dios. Pero el Espíritu Santo puso 4 puntos importantes que usted y yo debemos de considerar para volver o devolvernos al altar. Y lo primero que nosotros necesitamos para volvernos al altar de Dios es avivar el fuego espiritual en una comunión personal con Dios. ¿Usted entendió esta última parte? En una comunión personal con Dios. Avivar el fuego del Espíritu en una comunión personal con Dios. El velo del templo se rasgó y usted y yo, a través del sacrificio de Cristo, tenemos acceso a conectarnos con Él. Quiere decir que yo no tengo que esperar venir al servicio para conectarme con Él. Quiere decir que yo no tengo que esperar que anuncie los 21 días de la iglesia, aunque yo soy parte del cuerpo
y tengo que unirme a la visión, también yo tengo que tener una devoción personal con el Eterno para poder mantener mi altar encendido. Así es que yo quiero decirle a 2 o 3 evangélicos que son sentimentales, emocionales y ñoños: deje de culpar a la iglesia, porque la gente que se ha dispuesto a arruinar el altar de Dios, a todos los cultos le encuentra un problema. Alguien que adore a Dios. Deje de culpar a la iglesia, deje de culpar a sus líderes, deje de culpar, no porque me pasó esto, no porque me pasó aquello. No es responsabilidad del que está a tu lado que el altar se mantenga encendido. Es responsabilidad tuya mantener el contacto con Dios. Si el fuego del altar de Dios se apagó en tu vida, no es culpa de la iglesia, es tu responsabilidad. A veces decimos no, porque ese culto estaba raro. Ese culto como que no sé, como que le faltó algo. Ese culto como que el fuego no estuvo ahí. No, el culto no estaba raro. La que estaba rara era yo. El culto no está raro, el que está raro eres tú. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes vida de altar, no importa si tú llegas a un lugar que aparentemente no hay el fuego que tú estás esperando, ni la manifestación a lo que tú le llamas manifestación del Espíritu Santo. El salmista David dijo: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, dando a entender que no importa si hay un lugar, una tierra difícil, cuando mi corazón está determinado a mantener el altar de Dios encendido, yo voy a ver la manifestación de Dios donde quiera que yo me mueva. Dios le dijo a Jacob: hazme un altar. Es lo mismo que debemos de hacer nosotros. Necesitamos tener el valor de reconocer que son nuestros pecados y la falta de interés por las cosas de Dios que poco a poco nos alejan de Betel. Y usted sabe qué significaba Betel, el lugar donde se levantó altar al Señor, significa casa de luz. Y eso representa la iglesia. Son nuestras malas decisiones que nos alejan de la casa de Dios. Y cuando nos estamos alejando de la casa de Dios por falta de devoción en el altar, terminamos esclavizados por la carne, sin vida espiritual. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de que usted y yo nos reubiquemos, nos redireccionemos y volvamos a levantar el altar de Dios. Digo esto en diferentes lugares donde el Señor nos permite ir a hablar de su palabra. Estamos tan enfocados en prepararnos para el futuro que se nos está olvidando mantener la eternidad. Estamos tan enfocados en decir: yo quiero una casa, yo necesito dejarle herencia a mis hijos, yo necesito el apartamento. Mira que tenemos escuela bíblica el martes, yo no puedo porque estos son los días buenos y tengo que esperar hora extra. Mira que tenemos una reunión importante para la visión de la casa. Ese día yo no puedo, pastor, porque es que me van a entrar unos chelitos en el negocio y no puedo cerrar a las 6 de la tarde. Mira
mira que el domingo te toca servir. Yo no puedo servir porque es mi único día libre y yo tengo que ocuparme de hacer todo lo que yo tengo que hacer. Cuidado, si preparándote para el futuro pierdes tu estadía en la eternidad. Porque preparando tu futuro puedes perder la eternidad. La preparación del futuro te corrompe el alma, pero la preservación de la eternidad te mantiene conectado al Dios de la gloria. Yo trabajo, pero yo sé que no dependo de mi trabajo, dependo del Dios que me tiene ahí. Yo voy a la universidad, pero yo sé que lo más valioso no es ser un profesional. Lo más valioso es ser hijo de Dios. Lo más valioso es tener contacto con el Dios del cielo. Mucha gente perdiendo el tiempo por cosas banales. Mucha gente desenfocando su vida de altar por cosas que son basura. Mucha gente desubicado en su posición por cosas que perecen. Pero la iglesia de Cristo tiene que despertar y saber que lo que te está reteniendo la bendición es porque arruinaste el altar. Porque estás echando provisión en saco roto. Como dijo el profeta, porque aquel que no le entrega lo primero a Dios no tendrá multiplicación. Aleluya. Y hay gente que tiene que reubicarse y levantar otra vez altar a Jehová. Dile al que está a tu lado: aviva el fuego del altar personal. Aviva el fuego del altar personal. Tendrás que esperar otros 21 días para entrar en ayuno. O tú sabes que tienes un compromiso personal con Dios. Solamente oramos cuando nos convocan aquí en la iglesia, y por eso no resistimos un culto de 2 horas de oración. Porque lo que tú no estás acostumbrado a practicar se convierte en aburrimiento y pérdida de tiempo para ti. Alguien que adore a Dios. Por eso hay gente que ve estos asuntos obsoletos, porque perdieron la conexión con el Eterno. Y cuando tú te desvinculas, te desacostumbras de algo, para ti se convierte en irrelevante. Así es que necesitamos avivar el fuego del altar personal para volvernos a Él. Usted sabe por qué hay mucha gente que se limita para devolverse al altar. Ellos saben que han descuidado su vida del espíritu. Ellos saben que ya no están haciendo lo que tienen que hacer. Pero hay mucha gente que prefiere estar lejos del altar. ¿Usted sabe por qué? Porque el altar conlleva 3 cosas. El altar hace referencia, número 1, a entrega. El altar hace referencia a entrega. ¿Usted sabe lo que es eso? Entrega. Soltar todo lo que yo tengo y darlo a alguien que yo entiendo que lo merece. Y no solo que lo merece, sino aquel que realmente hace que yo lo tenga. Entonces hay gente que no quiere devolverse al altar porque hay cosas que no quieren entregar. Y el altar es un lugar de entrega. El altar es: tú me diste esto, si tú lo quieres, toma, es tuyo, yo te lo doy. A ti te pertenece mi tiempo, mi vida, mi espacio, mi bolsillo. Hay gente que entrega las manos pero no entrega el bolsillo. Hay otros que entregan el bolsillo para ser visto, pero no entregan el corazón. Y en el altar no se puede fingir.
porque nos desnudan. En el altar yo tengo que dejar todo lo que yo soy. En el altar yo tengo que desnudarme por completo. Así es que hay gente que se resiste a devolverse, amado. ¿Sabes por qué? Porque el altar es un lugar de entrega, donde yo digo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Donde yo digo, como el apóstol Pablo, antes yo hacía lo que quería, mas ahora lo que no quiero, eso hago. No, yo digo, aleluya, he estimado todo como basura con el fin de ganarlo a Él. El altar es un lugar de sacrificio. Además de entrega, es un lugar de sacrificio. Y hay gente que no se devuelve, ministro, porque no se quiere sacrificar. El apóstol dijo: presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Aleluya. Que es vuestro culto racional. Y tenemos una flojera de evangélicos en este tiempo que no quieren presentar sacrificio. Pero como una gente que tiene 5, 10, 15 años en la iglesia, dice que ahora no puede ayunar ni hasta la 1, varón. Ay, sierva, es que usted no sabe dónde yo trabajo. Sierva, que usted no sabe que yo soy muy delicado. Pero tú quieres que yo te diga una cosa, que los espíritus cuando se entran, ellos no cogen delicadeza. Cuando los espíritus vienen para tomar posesión de lo de Dios en nosotros, ellos no tienen que ver con eso. Por eso tú y yo tenemos que entender que devolvernos al altar es entregar, sacrificar precio y tiempo. Precio. Para devolverse al altar hay que pagar un precio. Y no un precio de dinero simplemente, sino el precio de tolerar, aguantar y soportar por causa de aquel que me llamó. Número 2. Para yo devolverme al altar, necesito tomar tiempo a solas con Dios. Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículos 6 y 7: mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en el secreto te recompensará en público. Necesitamos estar tiempos a solas con Dios. De tus horas libres, ¿cuál es el tiempo que pasas en la presencia de Dios? Se nos hace tan típico pasar 3 horas en las redes sociales cansados, porque decimos: yo tengo un cansancio que yo creo que desde que yo llegue me voy a dormir. Pero cuando agarramos el teléfono, duramos 3 horas dándole para arriba y para abajo en las redes sociales. Pero no asumimos esa responsabilidad de tomar ese tiempo a solas con el Señor. Jacob era típico al creyente de hoy, que no le gusta estar sometido a la voluntad de Dios ni a nadie. Porque como él era un tramposo, él tenía que vivir corriendo de aquí para allá y de allá para acá.
Y el que tiene el síndrome de Jacob, a la hora que se crea la situación en el lugar donde Dios lo planta, él no busca resolución, él está buscando para dónde irse. Él no busca enfrentar y confrontar la situación, sino moverse, porque los tramposos no dan la cara. Los tramposos no aguantan confrontación. Los que no saben ser sinceros con Dios ni con el que le fallaron, no aguantan que lo confronten. Ellos se van corriendo. Poniendo siempre excusa y pretexto. Y crean más situaciones. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el que no ha tenido encuentros con el altar de Dios es difícil de someter. Por eso usted va a coger lucha, usted lo va a llamar a reuniones, usted se va a reunir, usted va a hablar, pero la gente sin oración es incontrolable. La gente sin vida de altar es insometible. La gente que ha vuelto la espalda a sus encuentros con Dios no le escucha a nadie. Predicadores raros. Y yo quiero decir que si usted está ahí, salga de esa situación. Si usted llega al culto y es de lo que todo le molesta y murmura lo callado y está ahí y está ubicando para dónde se va a lanzar y para dónde va a coger, yo quiero que tú entiendas que el problema no está en el territorio, está en la falta de consagración, de devoción que tienes delante de Dios. Sal de esa situación y toma tiempo para estar a solas con Dios. Cuando se tiene comunión con Dios en la intimidad, será más fácil llegar a la iglesia con una actitud de adoración. Cuando tú eres de los típicos que adoras cuando te levantas en el baño, en la cocina, mientras te estás vistiendo, cuando tú llegues aquí, ya tú estás conectado. Y cuando tú abres esa puerta, tú entiendes el mensaje de los salmos. Entrad, aleluya, con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y cuando llego a la casa del Señor, yo solamente quiero unirme en adoración, porque mi altar está encendido. Cuando descuidamos el altar de Dios, se pierde el interés y somos presas fáciles de Satanás. Y él aprovecha una brecha para meterse en nosotros. Yo te digo, iglesia, ya casi concluyendo esta palabra, si has dejado tu vida de consagración y del altar, yo te invito a que levantes un altar personal y familiar con Dios. Tú que antes del trabajo reunías a tus hijos con tu esposo en familia y oraban, ¿qué está pasando con ese altar? ¿Acaso te estás despertando demasiado tarde, afanado, y ya ni siquiera puedes orar con tu familia antes de salir de casa? Yo quiero que tú sepas que lo único que asegura nuestras vidas se llama la presencia de Dios. Levanta altar con tus hijos. Levanta altar con tu iglesia. Levanta altar con tus líderes. Porque a veces la gente quiere solamente de manera egoísta decir: mi casa está cubierta, mis hijos están cubiertos. Pero hay una casa espiritual donde Dios te ha sembrado. Diga conmigo aquí que esa casa también necesita tu intercesión. Esa casa también necesita que tú levantes altar. Ese pastor que vive siempre orando por ti necesita que tú también levantes un altar por él.
Ese líder que siempre está levantando altar por ti también necesita que tú hagas, aleluya, como Aarón, que levantaba y una mano aquí y otra del otro lado por su líder cuando estaba en batalla. Hay muchas áreas donde los altares están siendo arruinados, que necesitamos de volvernos a levantarlo. Y tercero, devolvernos al altar significa, porque yo no hago nada con hacer muchas cosas por fuera, cuando yo no tengo una verdadera intención desde dentro. Así es que volverse al altar significa arrepentimiento. Porque aquí oye lo que hace Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre nosotros, entre ustedes, límpiense y muden sus vestidos. En otras palabras, le estaba diciendo: para volver a levantar altar a Jehová, hay que quitar los dioses ajenos, hay que mudar los vestidos, hay que limpiarse. ¿Cuál es el Dios que has levantado? ¿Cuál es el Dios que a veces hemos levantado? Vuelvo y recaigo en lo mismo. El Dios es tu trabajo, es tu profesión, son tus hijos, tu familia, ese emprendimiento que tú has puesto por encima de tu compromiso con Dios. El Señor te dice: tienes que intercambiar los papeles y poner cada cosa en su lugar y volver a restablecer el compromiso con el Eterno. Arrepentimiento significa volverse, regresar. Significa un cambio interior en la manera de pensar y un compromiso voluntario para hacer la voluntad de Dios. Y por último, pero me gusta esa parte que dice un compromiso que voluntario, que no hay que estar llamándote, no hay que estar escribiendo. A veces usted escribe 30 veces por los grupos, manda el flyer, manda el anuncio 30 veces y después la gente dice que no sabe que había reunión, que no sabe que había servicio, que no sabe que había nada. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros le prestamos atención a lo que es prioridad en nuestras vidas. Lo que no es prioridad para nosotros está en un segundo plano. Y por eso a veces usted no sabe que hay algo, no porque no se le dice, sino porque usted tiene otro enfoque. Pero yo creo que es un tiempo para que la iglesia regrese, se devuelva y preste atención a lo más importante. Y el cuarto y último punto que yo necesito para levantar nueva vez el altar de Jehová, conforme a la palabra que leímos, es retomar, volver a la posición. Mientras yo estudiaba esto esta tarde, el Espíritu Santo me ministraba. Y en este punto quiero hablar muy serio a esta casa, a esta iglesia. Y el Espíritu Santo me hace entender, y lo anoté aquí cuando el Espíritu Santo me hablaba, que hay gente que ha soltado y quiere soltar posiciones que Dios les asignó, tanto físicas como espirituales. Hay algunos de ustedes que se sienten cansados y aunque no han entregado de manera física, ya dentro se rindieron, entregaron. Por eso no tienen la misma devoción,
la misma entrega, porque la falta de levantar el altar constante como lo hacías te hizo entrar en un estado de pereza. Y yo vine a decirte en esta noche de parte del Señor: vuelve a tu posición, vuelve a levantar el altar. El Espíritu de Dios me decía: pastora, hay gente que está cansada, hay gente que se siente debilitada, hay gente que ya pensó llamar al pastor, hay gente aquí que ya dijo: voy a entregar, hay gente que dijo: ya no puedo más. Pero yo vine a decirte a ti, de parte del Eterno, repasenda, vine a decirte: vuelve a tu posición. Hay otros que están vagos, no han entregado pero no hacen nada. Están en la posición pero ya no trabajan como antes, ya no tienen la misma entrega porque están cansados. Y Dios te dice en esta noche: vuelve a tu posición, vuelve al altar, vuelve a lo que Dios te llamó, vuelve a la asignación que no fue puesta por los hombres, fue puesta por Dios, fue puesta por Dios. Hay gente que tiene que reconectarse otra vez. Hay gente que debió estar aquí hoy y no está aquí. Hay gente que debió presentarse a la casa y no está aquí. Hay gente que se ha ensimismado. Hay gente que se ha ido tras sus beneficios personales. Pero Dios te dice: vuelve a tu posición. Vuelve al altar, a donde Dios te llamó, iglesia, a donde Dios te posicionó. No entregues, porque no es de hombre lo que tienes. Ha sido el Eterno que te lo ha entregado. Ha sido el Eterno que lo ha puesto en ti. Ha sido Él que te ha asignado. Oye, mujer, he sido yo que te he asignado. He sido yo que te he comisionado. Has sentido los dardos. Has sentido los dardos. Has sentido los dardos. Pero yo soy el Dios de esta casa. Yo soy el Dios de esta visión. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios de este liderazgo. Yo soy el Dios. Hay gente que aunque está físicamente, en su espíritu ya ha soltado. Pero el Espíritu de Dios te dice: no sueltes. Yo sé que duele. Yo sé que hay cosas que nos chocan fuerte. Yo sé que hay cosas que nos limitan. Pero ¿sabes una cosa? Ven acá, mujer. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Él da fuerza al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ningunas. El Dios que hizo tus ojos ve. El Dios que hizo tu boca es el que te está hablando. Y el Dios del dueño del oro y de la plata es el Dios que te va a pagar. Y Él dice: no sueltes la posición, porque yo soy el Dios de toda carne. Yo soy el Dios que llama. Yo soy el Dios que capacita. Yo soy el Dios que fortalece. Y ese Dios te abraza en esta noche. Ese Dios te abraza. Ese Dios te abraza y dice: no puedes soltar la posición. No puedes soltar la posición. No hay movimiento, porque yo soy el que asigno. Rema y Shama.
Mira, muchacha, yo estoy aquí por ti en esta noche. Yo estoy aquí por ti porque ya tú sentías que no podías más. Ya tú sentías que no podías más. Pero el Dios de esta casa vino en esta noche para fortalecerte. El Dios que dirige en esta casa vino a decirte que aunque la visión tardare, espérala, porque ella llegará. Vine a decirle a los cansados, vine a decirle a los debilitados, vine a decirle a los que estaban a punto de soltar: levántate a creer en la visión, levántate a creer en la visión, porque son más los que están con nosotros que los que están en contra. Alguien aplauda la gloria de Dios. Alguien aplauda la gloria de Dios. Alguien aplauda. La gloria de Dios. Todo cansancio espiritual, todo letargo que te tenía fuera del altar, yo vine a decirte: dale un codazo al que está a tu lado y dile: aterriza. Aterriza, que la visión sigue. Aterriza, que la visión sigue. Quiero decirte, iglesia, vuelve a conectarte con la casa otra vez. Trabaja para el Señor Jesucristo. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Mantén la comunión con Dios y no permitas que el altar se arruine. Lo que provoca que nosotros levantemos el altar, hay tres cosas que se manifiestan cuando nosotros decidimos, como Jacob, levantar el altar. Y son cosas que se van a manifestar sobre muchos de ustedes que están aquí en esta noche. Y lo primero que acontece cuando un hombre decide levantar altar a Jehová es que, número uno, diga conmigo: me cambiarán el nombre. Yo no sé cómo te llamaba el sistema, yo no sé lo que decía el sistema de ti, pero sabes una cosa, mujer, yo vine a decirte que levantarle altar a Jehová te ha cambiado el nombre. Levantarle altar a Jehová te va a cambiar el nombre. Génesis 35:10 dice: y le dijo Dios a Jacob: tu nombre no se llamará Jacob, sino Israel será tu nombre, porque has peleado con Dios y has vencido. Por cuanto peleaste y venciste, iglesia, te cambio el nombre. Hay gente que va a pelear, hay gente que va a pelear, y esa pelea le va a cambiar el nombre. Yo no sé cómo te decían en tu casa, yo no sé lo que el sistema dijo de ti, yo no sé lo que ellos estaban esperando contigo, mujer, pero te dice el Espíritu Santo: dile a ellos que ya te cambiaron el nombre. Dile que ellos te están buscando por una identidad y no te van a encontrar, porque te cambiaron el nombre. El que le levanta altar a Jehová, le cambian el nombre. Tú no eres la pobrecita, tú no eres la desdichada, tú no eres de que la miseriosa, tú no eres eso. Mira, tú no eres eso. Tú no eres de que la loquita, tú no eres de que el retazo de la familia, tú no eres eso. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Que yo soy predicadora. Tú eres nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Tú no eres eso. Tú no eres eso. Tú no eres el nombre que te puso el sistema.
Tú no eres el nombre que te quiere dar la enfermedad. Ay, Shama. Hay gente que tiene que ponerse agresivo y violento aquí. Tú no eres eso. Tú no eres de que la come arroz. No, 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 no. Dile al que está a tu lado, prepárate, porque hay una versión nueva que tú vas a conocer de mí. De ver vida donde otros vieron ruina. Dios es el único capaz de cambiar pronósticos del sistema, del diablo, del infierno y de la ciencia para manifestar su voluntad. Y aquel que le levanta altar a Jehová, que se consagra para él, una de las cosas que pasan como Jacob es que se le cambia el nombre. Y dice el Señor: no serás la desdichada ni la arruinada, no serás la moribunda ni la pobrecita. Yo estoy siendo una estructura, estoy haciendo una estructura nueva dentro de ti. Y ahora el río del Espíritu te está tocando, y el fuego de Dios, el fuego de Dios está haciendo un milagro ahora completo en ti. Te está tocando, ándale, te está embriagando. Ella no va a poder estar de pie porque el Espíritu de Dios está inyectando vida sobre ella, vida sobre ella. La iglesia celebra vida. La iglesia ay no, pero usted es una iglesia que se goza. Usted es una iglesia que celebra. Dice el Señor: cambio tu nombre, cambio tu estructura, y voy a sorprender a los de tu propio apellido. Voy a sorprender a los de tu propio apellido. Yo soy el Dios que da familia estable. Yo soy el Dios capaz de restaurar todas las cosas. Y testificarás de lo que yo ya hice en ti. Dile al que está a tu lado: me cambiaron el nombre, porque levanté altar a Jehová. Me cambiaron el nombre. Méteme mi celular, que hay una porción que yo guardé ahí, que no me quiero ir sin dejarla porque se me apagó el iPad. El Dios que cambia nombres es el Dios, aleluya, que también, ay, santo, ¿quién puede adorar a Dios? Es el Dios que también multiplica. Dios le dijo a Jacob, Génesis 35:11, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, iglesia. Él le dijo: crece, crece y multiplícate. Ay, 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 ay. Dile que está a tu lado: yo no sé si tú sabes que viene un tiempo de crecimiento y multiplicación. Por eso el enemigo ha sacudido la grey. Está sacudiendo porque él sabe que se declaró una palabra de crecimiento, que se declaró una palabra de multiplica. Porque es imposible que haya sequía donde se levanta altar. Es imposible que no haya multiplicación donde hay altar levantado. Dios le dijo a Jacob que ya no era Jacob, ahora era Israel. Y cuando se convirtió en Israel, le dijo: crece. Iglesia,
casa de salvación. Ministerio apostólico, casa de salvación. Crece y multiplícate. Crece y multiplícate. ¿Y sabe lo que le dice, pastor? Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. La multiplicación de los hijos reales, la multiplicación de los hijos leales no se va a detener, dice el Señor. No se va a detener, porque una nación y muchas naciones procederán de ti, porque lo que sembraste no se cae al piso. Yo no sé si tú quieres seguir en la lista. ¿Y sabe lo que dice, pastor? Y reyes, Dios le dice a Jacob cuando le cambia el nombre, y reyes saldrán de tus lomos. Reyes no son de que pobrecito que tú vas a procrear. No son gente de que con proyectos pequeños. No. No son gente conmiserada. No son gente que no sabe quiénes son. Reyes, porque los hijos se parecen a papá. Reyes. Reyes saldrán de tus lomos. Reyes saldrán de ti. En las naciones, en las ciudades, donde quiera que Dios te mueva. Reyes saldrán de tus lomos. Y por último, el que levanta altar a Jehová le persigue. Diga conmigo: a mí me persigue la bendición. Génesis 35:12 dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, le dice el Señor a Jacob, que ahora es Israel, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Oiga la importancia de usted levantar altar ahora, porque cuando tú te mantienes con un altar encendido, no solamente te aseguras tú, aseguras a toda tu generación, aseguras a todos los que vienen después de ti. Es decir, que los nietos tuyos están cubiertos, los hijos de tus hijos, los hijos de yo. Ay, Dios mío, hay una iglesia que crea eso. Toda tu generación está cubierta. Díganle a tu lado: el que levanta altar no tiene que preocuparse por el mañana. Amansueta. El que levanta altar no se tiene que preocupar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? A mí no me importa dónde ellos estén metidos ahora. Hay un altar. Hay algo que yo sembré. Hay una oración que el diablo no se la come. Hay algo que se estableció. Dile que está a tu lado: no entre en pánico por los tuyos. No dejes que ni el diablo ni la gente te meta cuco, porque mientras tú tengas altar encendido ante Jehová, tu casa está cubierta. Mientras tengas altar encendido, toda tu generación está bajo la cobertura del Eterno. Dice el Señor: no tengas miedo, hija amada. No tengas miedo. Tóqueme el corazón de ella. Sí. No tengas miedo. No tengas temor. Porque mientras levantes altar para mí, yo me encargaré de lo que tiene que ver contigo. No tengas temor. Porque mientras el altar se mantenga encendido, pero yo puedo ahora percibir por el Espíritu
que el Espíritu de Dios está fortaleciendo tu cuerpo, tu espíritu, tus huesos también. Porque has estado en batallas constantes, bombardeos a tu mente. Mira, el Espíritu de Dios me hace entender que han sido días tan difíciles que no has podido orar, no has podido concebir la comunión que tú sabes que tienes que tener con el Señor. Pero el Espíritu Santo de Dios te dice: en esta noche yo vine para fortalecerte. Yo vine para decirte que los hijos que aún en medio de debilidad dicen: a ti te pasa lo que pasó a una de las iglesias de Apocalipsis, que aunque tienes poca fuerza, no has negado su nombre, porque aunque tienes pocas fuerzas, has dicho: Señor, tú sabes que yo quiero servirte. Siento la autoridad de Dios. Señor, tú sabes que yo quiero agradarte. Ahí está el Espíritu Santo diciéndote: estoy pendiente de ti. Ahí está el Espíritu Santo fortaleciéndote, tocándote. Volverás a orar, volverás a entrar en intimidad con tu amado, volverás a hablar con Él, volverás, porque hay un despertar en la casa de Dios. Dele aplauso. Cubro tu corazón, cubro tu vida, cubro todo lo que tiene que ver contigo, mujer de Dios. Los deseos de tu corazón serán cumplidos dentro de mi propósito. Y yo no sé, pero Dios dice: te hago fructificar. Te hago fructificar. Toca su vientre, mujer de Dios. Te hago fructificar. Te hago fructificar. Te hago fructificar. Hay una obra linda del Espíritu de Dios. Hay una obra linda del Espíritu de Dios sobre ti. Anda, Dios, aleluya. Gracias. Gracias, Señor, aleluya. No quiero que te olvides de estos 3 puntos. Aquel que levanta, lo que provoca levantar altar a Dios, cambio de nombre, multiplicación y bendición.